Entonces, ya paso a presentar al último ponente, que es Miguel Córdoba, director de Greenfield. En el 2014 se creó esta empresa como una empresa dedicada a la agricultura de precisión que busca dar respuesta a la hora de la toma de decisiones en las fincas. Miguel se formó en un centro de investigación público y posteriormente pues desarrolló estos conocimientos que había ido adquiriendo en el centro y en los trabajos de investigación en la empresa privada, ¿no? Greenfield tiene clientes en España, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Italia, Egipto y Nigeria, y están especializados en olivar, almendro, tomate, alfalfa y maíz. Y lo que buscan pues, es aportar información tanto para la toma de decisiones del manejo en cuanto a predicción de cosecha, calidad, fechas de recolección, así como toda la información que aportan a la industria, a la agroindustria a partir de esas predicciones. Bueno, pues con esto te cedo la palabra y ya pues serás el último ponente. Muy bien, muchas gracias, María. Mientras se termina de sincronizar esto, perdón por empezar corrigiendo, pero yo no soy el investigador del centro de investigación. Esos son mis compañeros, los que fueron el germen de la empresa. Yo soy el CEO y soy un bicho raro en la empresa porque soy economista. Y venir aquí a este foro a hablar de agricultura de precisión siendo economista, pues como que me da mucho respeto, pero me encanta por otra parte porque bueno, pues pensaba que venía a contar cosas y esa es la idea, pero también vengo a aprender y me ha encantado las dos presentaciones anteriores y mi idea es contaros lo que nos han pedido, es que contemos qué trabajos hacemos nosotros con agricultura de precisión, específicamente en el olivar. Y bueno, pues al final se ha debatido mucho, se ha explicado mucho cuál es el concepto de agricultura de precisión. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver si soy capaz de que... Ahora. Sí, antes lo ha conseguido ni eso. Se ha enfadado. Vale. Bien, bueno, pues por añadir nuestra percepción de qué es agricultura de precisión sin quitarle ningún valor a lo que se ha dicho antes. Son herramientas que permiten que seamos más eficientes, ¿no? Y ya esto me lo salto, se sabe la necesidad que hay de ser más competitivo, la necesidad de ser más eficiente y de ser más sostenible, ¿no? Yo siempre cuento una estadística. Esto de la agricultura también me viene de familia. Mi padre era agricultor y yo cuando estaba estudiando la carrera trabajaba con él en el campo. Y recuerdo que en aquel entonces a él por la tonelada de tomate le pagaban 90 euros en el año 91 y por la de maíz 180 euros. Y hoy la de tomate se paga 78, ha sido una subida espectacular porque el año pasado eran 60. Y por el maíz, afortunadamente, este año están pagando 200 y algo, cuando la inflación en 30 años ha pasado, o sea, ha multiplicado por 2 y pico los precios, ¿no? Entonces, bueno, pues la agricultura de precisión pretende que los agricultores sean más eficientes. Ya lo han sido, porque esta estadística casera que cuento yo demuestra que ya han sido muy eficientes económicamente de aquí para atrás y tiene que seguir siéndolo en el futuro y además tiene que ser sostenible. Por eso, y perdón por la pretensión, por eso y por añadir
también nuestra opinión es que la agricultura de precisión muchas veces yo lo he escuchado como que se trata de definir de manera objetiva qué es lo que pasa en las distintas zonas de una finca en los distintos momentos, y creo que nosotros tenemos la obligación de ir un paso más allá, no solamente de qué es lo que ha pasado de aquí para atrás en los distintos momentos, sino qué es lo que va a pasar en las distintas zonas en el futuro alcanzable, digamos. Y sobre todo, y lo ha mencionado mucho Constantino, aplicarle conocimiento. Me encanta este foro porque precisamente de lo que se trata es de tener conocimiento y de aplicarlo. La información por sí sola no vale absolutamente para nada. Podemos tener la imagen de satélite de la más altísima resolución con todas las bandas espectrales del mundo, pero si no sabemos qué significa, no podemos sacarle absolutamente ningún partido. Y una vez que tenemos la información objetiva, que tenemos el conocimiento agronómico, entonces, ¿cuándo podremos dar una recomendación? Y me ha faltado lo que ha dicho Joaquín antes, que es la flecha que vuelva para atrás, pero totalmente de acuerdo que es un ciclo, ¿no? Bien, bueno, pues al final la tecnología entendemos que solamente tiene que ser una herramienta, nunca tiene que ser un fin. Es una herramienta para que el conocimiento agronómico, el que se aprende en la universidad, el que se adquiere del conocimiento de un cultivo, se pueda aplicar de mejor manera, ¿vale? Y entrando un poco en harina, de lo que hoy quería contar, pues son algunos de los trabajos, de los servicios que se pueden hacer utilizando tecnología en el cultivo del olivar. En primer lugar, la monitorización, es decir, el seguimiento del cultivo, qué es lo que está pasando. Tenemos distintas herramientas para hacerlo o distintos tipos de información que podemos generar. Quiero contar también cómo con toda esta información y aplicando ese conocimiento podemos hacer predicciones de producción, de calidad y, por tanto, de fecha óptima de cosecha en olivar. Una pequeña pincelada, por no meterme en lo que Joaquín ha contado, que con muchísima más profundidad, pero una pequeña profundidad de tema de caracterización de suelo, donde hacemos caracterización biológica que influye en el cultivo, en fin, y algunos otros tipos de servicios como ya, digamos, externos o accesorios, como conteo de árboles o mapas de malas hierbas. En cuanto a la monitorización, pues utilizamos tecnología de dron. Antes decía Constantino que los drones cada vez están introduciéndose más, yo creo que cada vez se van a introducir menos, salvo para el tema de aplicaciones. No le auguro mucho más allá de 3 o 4 años para el tema de teledetección. El año que viene se pone en marcha, esta es una noticia de las miles que salen sobre este tema. Una empresa india pone una constelación de 15 satélites con resoluciones de 50 centímetros con 300 bandas espectrales y revisita diaria. Pues con eso, en el momento que tenemos ya información térmica, no tiene ningún sentido tener que comprar un equipo, montarlo en un coche, coger un técnico y pasarlo horas mirando cómo vuela un dron, para si esa información ya la podemos obtener desde el despacho, ¿no? Hoy por hoy lo que sí que nos da el dron es información que con el satélite es mucho más imprecisa, que es la térmica, y la información térmica en leñoso para nosotros consideramos que es muy importante. También nos da una información muy valiosa combinada con la multiespectral. Pongo un ejemplo. Esta es una finca. Un ejemplo de lo que antes hablaba, de el dato por sí solo no me vale para nada, por mucha tecnología que haya utilizado para sacarlo. Lo que me importa es el conocimiento. Mira, una finca con información térmica y la misma finca el mismo día con información multiespectral, el famoso NDVI.
que me indica la actividad vegetativa, el vigor de la planta. Si vemos esta parte de aquí, tiene más vigor de forma relativa que el resto de la finca. Podemos decir que está mejor. Si vemos esto de aquí, vemos que precisamente tiene mayor temperatura, lo cual me está indicando que tiene más estrés. ¿Cómo se comen las dos cosas? Bueno, pues resulta que esto es una variedad, esta zona, aquí hay un cambio de variedad, que es una variedad más vigorosa, que necesita beber más y que como se le está dando lo mismo que a los demás, pues está teniendo más estrés. Bueno, es un ejemplo muy tonto, pero para explicar cómo es mucho más importante el conocimiento agronómico que la información que podamos obtener por sí sola. Y otro ejemplo abundando en lo mismo. Una información con cámara térmica de una plantación también de árboles, donde estamos viendo, somos capaces de aislar la temperatura de cada árbol y así al agricultor le decimos pues, que estas zonas de aquí están más estresadas, tienen más temperatura. El árbol está sufriendo algún tipo de estrés, ¿no? Y entonces, si le damos eso al agricultor, lo que nos arriesgamos, es una información que ha requerido un despliegue tecnológico también muy importante. Drones, cámaras térmicas, equipos costosos, capacidad de proceso, de mosaicado, luego el procesado para ser capaces de aislar, generar esa información, un montón de horas los servidores trabajando por la noche y al final sacamos esto. Si esto se lo damos al agricultor, seguramente nos pegue con él en la cabeza, porque esto es un cultivo en terrazas, estas zonas son las más altas y donde están las zonas más altas el riego está llegando peor y está teniendo más estrés. Y va a decir, y para eso hace falta el dron ese que dices que vale 20.000 pavos y la cámara que vale 12.000 y las horas de servidor para decirme que las zonas altas tienen más estrés. O sea, no podemos quedarnos, las empresas de agricultura de precisión no podemos quedarnos en simplemente darles la información. Tenemos que avanzar en decir, por antes, tratar de predecir los problemas, cuáles son los motivos que los han originado, nos va a ayudar a poder evitarlo y sobre todo cuáles son las soluciones. Es un ejemplo también muy vistoso, que tú esto se lo enseñas a alguien que nunca ha visto este tipo de información y de entrada se va a quedar alucinado. Y el viernes por la noche cuando cene con sus amigos se lo va a enseñar. Mira, han venido una empresa de drones, mira lo que me han sacado. Mira, ¿veis ese árbol? Teníamos un gotero obstruido, están todos bien menos ese. Un día se lo va a enseñar, al día siguiente ¿qué? Al día siguiente no le ha valido de nada, ¿no? Entonces, bueno, un poco por poner en contexto lo que ya se ha abundado aquí y que estamos, y lo estamos viendo todos los días, pues que estamos convencidos de que es la única manera. En cuanto a la información de satélite, por lo mismo también, la información de satélite es necesario, no nos podemos quedar con la información que nos da en bruto. Hay que procesarla, pues se puede hacer un procesamiento un poco más ligero o un procesamiento más exhaustivo. Es la misma imagen del mismo día, pero de esta información o de esta imagen en bruto podemos sacar, conociendo el cultivo, podemos sacar mucha más información, mucho más, extraerle todo el contenido que tiene, ¿no? Bueno, pues también es importante conocer que el hecho de tener imágenes satelitales tampoco nos va a resolver la vida, que hay que trabajarlas un poco, ¿no? Y que hay que trabajarlas con conocimiento. Generalmente trabajamos con la combinación de las dos tecnologías. En Olivar intentamos evitar el uso de dron por los altos costes que tiene. Si estamos hablando a lo mejor de unos berries o de un tomate, pues te lo puede pagar el coste del dron, pero un olivar, y sobre todo en explotaciones grandes, tienes que intentar evitar o tienes que ir a una relación coste-beneficio que permita que el servicio sea rentable. Obviamente, el satélite te da muchísima precisión, es capaz de tener píxeles hasta de 2-3 centímetros de tamaño, con lo cual puedes ver árbol a árbol. Y el satélite, pues para la misma
para la misma zona, la resolución es mucho menor, ¿no? Cuando hablamos de servicio de seguimiento de cultivo, lo que hemos dicho, estamos hablando de tener información de distintas fuentes, satélites de drones, sensores, mapas de suelo, analizarlas y a partir de aquí generar recomendaciones. Con el dron, pues un poco por explicar con un ejemplo real, que es el tipo de información que se puede ver, donde la particularidad es que podemos aislar el árbol del suelo y centrarnos únicamente en la información que nos da el árbol, obviando la cubierta vegetal, que en muchos casos nos distorsiona la información que tenemos visto desde arriba, pero afecta al desarrollo del cultivo, ¿no? Bueno, pues la información de dron nos permite conseguir aislar el suelo y cuando hagamos una zonificación, a la diferencia del satélite, donde tiene todo mezclado, pues cuando hagamos una zonificación, en esa zonificación, perdón, que se me ha cambiado aquí el orden en esta zonificación ya lo que ves es habiendo quitado la información del suelo de la cubierta vegetal. Con satélite, pues tienes también una información muy valiosa, sabiendo que en muchos casos puede estar afectada por la cubierta vegetal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando, a día de hoy, eso está todavía en desarrollo, pero es una cosa que es algo que para esta campaña tenemos ya en servicio, es ser capaces de utilizar todas las bandas espectrales que tiene un satélite, es decir, sabéis que, si no sabéis lo cuento muy brevemente, el ojo humano ve el rojo, el verde y el azul, por explicarlo de una forma muy burda. Y con eso construimos todos los colores. El satélite tiene el rojo, el verde, el azul y tiene hasta 13 bandas espectrales más, el infrarrojo cercano, el rojo límite, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ve más allá de lo que vemos nosotros. Estamos trabajando con geoestadística, con técnicas de aprendizaje. Lo que estamos es detectando cuando un píxel de satélite que tiene 10 metros por 10 metros, que tiene árbol, que tiene suelo, que tiene sombra, que tiene cubierta vegetal, ser capaz de discriminar, utilizando las bandas espectrales, cuál es el reflejo que nos da o la lectura que nos da exclusivamente el árbol. Y de ese píxel que tiene de todo, quedarnos solamente con el dato del árbol. Y cuando hagamos un análisis, analicemos solamente el dato del árbol. Normalmente, pues eso nos va a servir para, considerando todos estos parámetros en el satélite, que tenemos que tener en cuenta que no se pueden contemplar igual zonas que tienen cubierta vegetal con zonas que no tienen cubierta vegetal, zonas que tienen una orientación, tienen que separarse de otras que tienen orientación diferente. Teniendo todo esto en cuenta, pues nos sirve para ver zonas diferenciadas de manejo, es decir, en qué se diferencia esta zona de esta otra de al lado y sobre todo en qué ha cambiado de hoy respecto a hace 15 días o hace 20 días, ¿no? Es decir, evoluciones y zonas diferenciadas de manejo. Las zonas diferenciadas de manejo son las unidades de gestión, que también se han hablado aquí, que tendrán que ser tratadas de forma diferente. Aquí vemos de forma gráfica cómo tenemos una imagen de hace una semana o de hace 10 días y tenemos la imagen de hoy y en el mapa de abajo lo que podemos ver es qué es lo que ha cambiado. ¿Vale? Pues por simplificar un poco las cosas, es lo que llamamos mapas de evolución, que no deja de ser restar esto menos esto y a ver qué es lo que ha cambiado. Eso también me va a decir el resultado del manejo o el resultado de la evolución que yo estoy haciendo.
si he hecho una poda, un tratamiento, una aplicación de herbicida o cualquier actuación de manejo que haya llevado a cabo, se va a ver reflejada o no. Se va a ver reflejada en el mapa de evolución. Es decir, teníamos de forma más clara, tengo aquí el mapa de cómo estaba el 15 de abril, aquí cómo está el 15 de mayo y la diferencia entre los dos a nivel de evolución. Trabajamos con el índice de vegetación, que me mide el vigor del árbol, o con el índice de humedad de la masa vegetal, que me refleja la humedad contenida en la planta. No llega a ser un índice de estrés, pero combinando las dos informaciones puedo llegar a sacar conclusiones, ¿no? También se ha mencionado la diferenciación de zonas distintas de manejo. Me va a servir, si tengo que tomar analítica, pues saber dónde tengo que tomarlas y hacer muestreos dirigidos. Analítica, colocación de sonda, etcétera, etcétera, pues lo colocaré o tomaré las muestras en los sitios que sean distintos. No voy a tomarlas en una finca, pues no voy a tomar las muestras aquí, aquí y aquí, que es todo lo mismo, por muy separados en la distancia que estén. Intentaré tomar muestras de lo que sea más representativo, ¿no? Bueno, pues esta información normalmente a las explotaciones de olivar la proporcionamos cada 5 días para que puedan detectar este tipo de variaciones. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos no solamente es darle ese dato en bruto, sino intentar dárselo masticado. Nuestra experiencia en el día a día, somos una empresa privada que vivimos de lo que facturamos, de que nuestros usuarios le saquen partido, y muchas veces, y a lo largo de los años vamos aprendiendo, hemos visto que tú das una información valiosísima, pero como tenga que dedicarle 2 horas de estudio el técnico, no se lo va a dedicar. Necesita dárselo masticado. Y nosotros lo que estamos trabajando para ser capaces de mecanizar ese proceso de estudio, ¿vale? Oye, pues lo que hablábamos antes, tengo aquí este mapa de humedad, de vegetación, te pones con él delante en la pantalla y dices, pues el de humedad está bajando en esta zona, sin embargo la vegetación sigue constante, pero la semana pasada había crecido, pues ya sacas tus conclusiones, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que te permite sacar información muy útil para el manejo, como no se lo desmasticado, al final el usuario no lo hace. Tienes que darle la información ya elaborada. Y ahí es donde es el ejemplo de lo que explicaba antes, pues entra el conocimiento agronómico, ¿no? En base a la información de satélites que nos permite corregir el coeficiente de cultivo combinándolo con los valores de evapotranspiración, pues podemos hacer recomendaciones de riego para, aquí se ve muy pequeñito, aquí se ve un poco mejor, para la media de cada válvula. Obviamente, luego también habrá, dentro de una misma válvula, habrá zonas distintas, pero a nivel de riego, nuestra unidad de manejo es la válvula, pues para cada válvula generamos, en el caso del olivar, cada semana, recomendaciones de riego, tanto en formato de tabla como en formato de mapa, para que, sin tener que hacer esos cálculos, que son muy sencillos, pero hay que hacerlos, de corrección de coeficiente de cultivo y evapotranspiración, junto con los datos climáticos previstos para los próximos 5 días, pues podamos dar esa recomendación de riego. Una recomendación de riego que no deja de ser una guía que luego cada técnico en campo pues podrá ajustar o no. Pero muchas veces que no tiene, el técnico a la hora de decidir pues no sabe exactamente, oye, tiene una idea, pero no sabe exactamente un patrón calculado de forma objetiva que le diga si su idea es correcta o no. Bueno, pues es una forma de hacérselo más sencillo, ¿no? A todo esto
damos acceso a través de una plataforma web para que pueda verlo de forma online, etcétera, etcétera. Y lo que hablaba antes también, analizando toda esa información que captamos con teledetección, pues sabiendo el cultivo que es, la variedad que es, la edad que tiene, la orientación, pues ya hacemos ese trabajo interno de detectar si hay algún problema o si va todo bien. Que al final es el resumen de lo que, para lo que tiene que servir nuestro trabajo. Avisar con antelación cuando vaya a haber un problema, ¿vale? E incluso antes de que el propio técnico lo haya podido ver. De manera que en aquellas zonas donde el comportamiento del cultivo no sea el que tiene que ser en condiciones normales, pues vamos a mandarle un aviso. Y de forma, como decía antes, muy sencilla. Tiene que ser muy sencilla. En un principio lo hacíamos con 5 niveles, más sencillo todavía. Lo hemos reducido. Alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja. Alerta amarilla puede tener un problema, alerta naranja tiene un problema y alerta roja tiene un desastre. Luego habrá que ir allí y ver por qué. Lo que sí que sabemos es que el cultivo no está comportando conforme a lo que debía comportarse. ¿En qué? Pues en que está creciendo, en que está bajando los niveles de humedad, o en que en una fase de meseta tenía que estar decreciendo, o al contrario, en una fase de meseta está subiendo a nivel de vegetación o a nivel de humedad. En fin, la combinación de todos esos parámetros lo hemos reformulado en un mapa de aviso que cada 5 días damos y que donde haya algún problema, bueno, pues puede ir a la zona y detectar si efectivamente está ocurriendo algo que se le esté escapando al control. Y como muchas veces en explotaciones grandes recorrer la finca entera es muy complicado, si a eso le añadimos que, como decía antes, el satélite ve algunas cosas que todavía los humanos no han empezado a ver, pues en algunos casos lo que estamos es detectando problemas bastante tiempo antes de que el técnico lo haya podido ver. Otro de los servicios que estamos dando, que le llamamos Crop to Yield, tenemos que ponerle nombres extraños a las cosas, es el servicio de predicción de producción. Predicción de producción en toneladas y predicción de calidad en contenido, en rendimiento graso sobre materia seca. Esto no es magia, es muy sencillo. El concepto es muy sencillo, aunque luego la ejecución es un poquito más complicada, ¿no? Pero el concepto es, sabemos por el histórico, por la experiencia que tenemos, cuáles son las zonas que van a tener producción diferente. No nos basamos, por simplificarlo, pues utilizamos una combinación de índices, como si dijéramos el NDVI. Imaginaos que el NDVI fuese fiel reflejo de los kilos que va a tener el olivar. Bueno, pues donde el NDVI es diferente, pues ahí vamos a detectar, vamos a marcarlo como zonas diferenciadas. En realidad no es el NDVI, es una combinación de índices que tenemos comprobada, que nos permite decir que esta zona de producción va a ser más, de forma relativa, ¿vale? Más alta que en esta otra, y en esta otra va a ser más alta que en esta otra. Bueno, pues voy a tomar muestreos en campo y voy a hacer esa zonificación que había hecho de forma relativa, la voy a convertir en absoluto. Y voy a poder hacer una predicción de cosecha. ¿Para qué vale tener una predicción de cosecha? Pues trabajamos con empresas que gestionan miles de hectáreas que necesitan en julio saber cuántos kilos traen. Para cerrar contratos, para organizar mantenimiento de almazaras, para organizar cosechadoras, en fin, para planificarse y ir viendo cómo está viniendo, ¿no? A un agricultor que tenga una finca de 4 hectáreas, ¿le va a servir tener una predicción de producción en julio para ganar más dinero? Pues posiblemente no le sirva de mucho, pero sí que le va a dar una nota adelantada, una calificación de su trabajo del año de forma anticipada. Y además,
pues sabrá lo que ha hecho en determinadas zonas y en otras, y cuál es el resultado que tiene en una zona y en otras. Como decía antes, zonificamos las zonas. Yo no sé, esta va a tener más baja producción que la naranja, y la naranja más baja que la amarilla, no sé cuánto, pero voy a tomar una serie de muestreos. La mayoría de los productores de olivar toman muestras de forma aleatoria o en forma de malla o X muestras cada tantas hectáreas, ya lo hacen. Lo que hacemos es decirles dónde las tienen que tomar y, por supuesto, van a ser menos de las que anteriormente estaban tomando. Bueno, pues con los resultados de esas muestras que ya estaban tomando, hacemos una serie de cálculos y extrapolamos a las diferentes zonificaciones. Aquí estamos utilizando una herramienta que han desarrollado nuestros informáticos de inteligencia artificial basada en Machine Learning, que tiene en cuenta un montón de parámetros junto con los datos de las analíticas y conseguimos extrapolarlo y teniendo unas aproximaciones con respecto a la realidad final de en torno al más o menos 3% en kilos. Lo que antes decía, una finca, saber si soy el Haya, que tengo 13.000 hectáreas, pues me va a ser muy útil saber cuál es mi producción. Pero si soy un pequeño agricultor que tengo una finca, oye, que sepa, aquí tengo zonas de 18 toneladas, aquí tengo zonas de 12. Generalmente, me quedo con el dato medio. ¿Este año cuánto has tenido? 13 toneladas, 14, 8. Pero siempre las medias generalmente suelen ser lo menos representativo de la superficie. Hay zonas de 18 y zonas de 12, tengo una media de 3. Bueno, pues eso me va a permitir evaluar qué es lo que está haciendo, ¿vale? Bien o mal. Este es otro ejemplo. Una producción media de 10, pero tengo zonas, pues mira, esto es una finca grande, pero tengo 46 y 26, pues son 72 hectáreas de menos de 8 toneladas, aunque la media hayan sido 10, pues ya podré ir tomando medidas, ¿no? ¿Qué ha hecho en esta zona? Que tengo una media bastante alta y que he hecho en esta zona que tengo una media muy baja. Oye, a lo mejor es suelo y tengo poco que hacer, o no, pero por lo menos tengo esa información, ¿no? Y lo mismo con el rendimiento graso. La aceituna va generando grasa, es una curva que va ascendiendo, que llega a un punto máximo de meseta y empieza a decaer. Cuando empieza a decaer, aparte de perder grasa, lo que estoy es perdiendo cualidad organoléptica. Y puede ser que el aceite, en vez de pagármelo como virgen, me lo paguen como lampante. Me interesa cosechar en el momento que tengo mayor rendimiento graso sobre materia seca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gracias a esa herramienta de inteligencia artificial estamos prediciendo la forma de la curva para saber en qué momento va a tener el pico máximo y de esa manera poder decir, oye, dentro de 3 semanas vas a alcanzar un rendimiento graso sobre materia seca del 41,5 por medias, ¿no? Lo solemos hacer por medias de, no vas a hacerlo a tanto detalle, el de detalle es un poco para ver de dónde vienen los datos, ¿no? Pero en esta zona vas a tener tu pico de rendimiento graso sobre materia seca en tal semana, puedes organizar la cosecha para esa semana. Nuestra experiencia en rendimiento graso neto es que, por ejemplo, pues aquí hay zonas de 12% de rendimiento graso neto y aquí hay zonas de 17%. Si tienes que cosechar, pues empieza a cosechar por las de 17%. Cuando hayas terminado las de 17, las de 15, 14 seguramente te han subido un punto. Y cuando vayas a meterle mano a las de 14, pues seguramente te hayan subido, las de 14 estén en 15 o en 14 o 15. Al final de media, nuestra experiencia es que consiguen incrementar el rendimiento graso en 2 puntos, que 2 puntos no es un 2%, 2 puntos es una auténtica barbaridad, simplemente por saber en qué momento se tiene que cosechar.
A ver, en la vida real, ¿qué ocurre? Porque no van a entrar a cosechar este padrón, perdón, este de aquí y luego se van a esperar unas semanas. ¿Por qué hacen? Organizan por lotes grandes de superficie. O si tengo que coger toda la finca el mismo día, porque me viene la máquina, tengo que coger todo el mismo día o la misma semana, pues ya sé en qué momento la media de la finca tiene el máximo rendimiento graso, ¿no? Y eso me va a permitir, por ejemplo, hay veces que dice, oye, yo sé que tengo un rendimiento graso bajo y que todavía me va a crecer, pero ¿me va a crecer mucho o me va a crecer poco? Porque si me va a crecer mucho, me espero. Pero si me va a crecer poco, no me merece la pena, porque viene agua y no me arriesgo a no poder entrar en la finca. Así que conocer la forma de esa curva, las fechas óptimas de cosecha, me permite tomar decisiones agronómicamente acertadas y económicamente de mucho impacto, ¿no? Bueno, pues estos son más ejemplos de predicciones de producción de otras fincas que se puede ver en el y, como ya lo he mencionado, me va a permitir ordenar la fecha de cosecha. Un poco como idea más avanzada, esto es lo que llevamos haciendo ya varios años, estamos trabajando con tecnología que hemos, o mejor dicho, conocimiento que hemos incorporado del almendro, para mejorar todavía las predicciones de producción, utilizando, esto todavía no lo estamos haciendo a nivel comercial, pero utilizando el FPAR, que básicamente es la fracción de la radiación fotosintéticamente activa que capta el árbol. De manera que ese índice está muy ligado a la producción real del árbol. Os decía que lo que hacemos nosotros es zonificar en base a una combinación de índices. Bueno, pues lo que hemos visto es que este índice, este FPAR, es mucho más representativo que la combinación que nosotros habíamos fabricado de forma casera. Pero el inconveniente está, en que eso se necesita hacer con vuelo de dron y sacar la capacidad de absorción de la radiación de forma individualizada por cada árbol, ¿no? Bueno, contado esto un poco porque estéis al tanto de cosas en las que esto no para y en las que seguimos investigando. En cuanto a suelo, nosotros trabajamos, de los que ha mencionado antes mi compañero profesor, el mapa de suelo con de detección. Una cobarde esa que a los león que van saliendo ahorita salen por... Yo vi al león que iba allí. Bien, con sensor de conductividad eléctrica aparente que pasamos por toda la finca, el mapa de conductividad eléctrica aparente no me dice nada, solamente una cosa, que es donde la finca es diferente y me permite tener un muestreo masivo de toda la finca, porque tengo puntos cada 1,5 metros. Si paso en líneas separadas cada 15 metros, tengo miles de puntos de datos de la conductividad eléctrica aparente que me va a permitir ir a hacer muestreos dirigidos muy poco. Para nada al nivel de fiabilidad de los trabajos que tú has mostrado aquí anteriormente, pero sí con una eficiencia en el coste o una relación de coste-beneficio aceptable, ¿no? En ese caso hacemos muestreos donde la conductividad me indica que hay diferencias en el suelo, y con esos muestreos, analizándolos como tú has explicado antes, en distintos parámetros, pues ya consigo generar distintos mapas de suelo, pues mapas de capacidad de retención. Es pecado mortal diseñar una instalación de riego de un olivar o de un almendro o de un aguacate o de cualquier leñoso que va a durar un montón de años, donde está haciendo una inversión grande sin tener el conocimiento
del comportamiento del suelo con respecto al agua. Entonces estamos haciendo mucho para el tema de olivar, muchísimas hectáreas de mapas de suelo para diseño de instalaciones de riego. Pero yendo más allá, y eso era un poco el matiz que quería incorporar, porque de lo anterior ya se ha hablado suficientemente, estamos haciendo caracterización del suelo a nivel biológico para incluso decidir si una finca se compra o no se compra antes de poner una plantación. Que ya se nos ha dado muchos casos que primero el cliente, antes de comprar la finca, encarga el mapa del suelo y después de hacer el mapa del suelo decide no hacer la plantación. Este es un caso de un mapa de presencia de nemátodos, por ejemplo. Bueno, pues midiendo la actividad enzimática, la actividad microbiológica, los parámetros de los patógenos o de los organismos beneficiosos que más afecten al cultivo que yo estoy buscando, puedo tener una idea de cómo es mi finca con respecto a esos parámetros, ¿no? Y solamente era, bueno, pues toda la base de los mapas de suelo, que no me entretengo, y luego era solamente el matiz que quería añadir a lo que tú has explicado de los mapas de suelo, y que creemos que es futuro, bueno, que es presente, porque estamos haciendo miles de hectáreas de mapeos de suelo todos los años, con caracterización biológica, pero que de cara a las exigencias de sostenibilidad que tiene la agricultura y que va a tener, que van a ser cada vez mayores, este tipo de actividades nos va a permitir convertir la actividad agrícola de emisor de CO2 a sumidero de CO2 por un correcto manejo, sobre todo utilizando el potencial del suelo como sumidero de CO2. Y por terminar, bueno, pues tenemos otra serie de trabajos que hacemos para olivar, como conteo de marras, conteo de faltas, para cuando se sacan, muchas veces se evalúa, y aquí nos encontramos mucha diferencia, se evalúan las producciones kilos dividido por hectárea, pero hay zonas que tienen muchísimas marras y hay zonas que tienen muchísimas menos. Entonces nosotros estamos trabajando siempre con el parámetro de hectárea efectiva. También este ejemplo es porque en la zona de Jaén los fincas se venden por árboles y hay veces que nos encargan que contemos cuántos árboles tiene una finca de forma masiva, ¿no? O mapas de control de malas hierbas para hacer aplicaciones de dosificación variable que antes también se han aplicado, ¿vale? Bueno, hasta aquí algunos de los ejemplos de los trabajos que hacemos, y como conclusión, y también por todo lo que se ha estado explicando antes, hay veces que da un poco de miedo y de ostras, con la tecnología que hay ahora mismo sobramos todos. Jamás de los jamases, porque la tecnología nunca va a ser capaz de sustituir al conocimiento, tiene que ser una ayuda. La frase que nosotros siempre decimos es que la tecnología no va a sustituir a las personas, pero las personas que sí la utilizan van a sustituir a las que no la utilizan. Y eso lo estamos viendo y vosotros sois el mejor ejemplo, que por eso estáis formando aquí. Muchas gracias.